en la que él estaba trabajando, en la iglesia de Éfeso. Le dice, tienes en Jesús todo lo que necesitas. Tienes gracia sobre gracia, Timoteo. Ahora sí, también te digo que tú tienes también responsabilidades personales que debes asumir. Por eso le dice, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tienes la responsabilidad de ser un maestro, la responsabilidad de ser un soldado, la de ser un atleta, la de ser un labrador, con todo lo que significa. Así que eso es lo que estamos aprendiendo, que nosotros somos paralíticos. ¿Te has dado cuenta esta mañana, cuando hemos estado hablando del eneagrama? Una de las conclusiones que podemos sacar es que hay áreas en nuestra alma que están paralizadas por causa del pecado. Y necesitamos un toque de Jesús en nuestras vidas. Necesitamos un toque de Dios, no solo un toque de fin de semana, un toque diario de Jesús para que nuestra incapacidad, nuestra discapacidad se convierta en habilidad en las manos del Señor. Y para eso necesitamos esforzarnos, no en la voluntad humana, no en la fuerza de voluntad nuestra, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. No sé si has leído alguna vez Efesios capítulo 1. Pablo empieza a enumerar la posición que nosotros hemos adquirido por la fe en Jesucristo. Gracias a su muerte y su resurrección, dice que hemos sido bendecidos con algunas bendiciones en los lugares celestiales. ¿Dice eso? Con todas las bendiciones, lo tenemos todo. Ahora bien, debemos esforzarnos por estar en Cristo, por permanecer en Cristo, por permanecer en los lugares celestiales, sentados juntamente con Él. Y eso es algo que es importante. Así que, hermanos, Jesús nos ha dado el poder sobre ese Ismael que llevamos dentro. Ahora quiere Jesús que tú ejerzas el poder para echarle fuera de tu vida, para quitarle el control de tus pasiones, de tu alma. Así que Jesús ha hecho todo. Ha quitado de en medio el poder que tenía Ismael sobre ti, pero ahora te deja a ti la responsabilidad de no satisfacer las sugerencias de Ismael. ¿Y sabes otra bendición increíble que nos ha dado Jesús y de la que yo quiero hablar hoy? La bendición de tener la mente de Cristo en tu interior. Tener la mente de Cristo, tener la capacidad de conectar siempre con los mejores pensamientos, con las mejores ideas, con las mejores creencias, tener a tu disposición las ideas del cielo. ¡Wow! Eso es un regalo increíble. Ahora, debemos esforzarnos. ¿Y cómo sería esforzarnos en la gracia de tener la mente de Cristo? Fijaros lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que Dios ha hecho la obra que nosotros no podíamos hacer por nosotros. Nos ha dado una mente espiritual, nos ha dado la mente de Cristo en nuestro interior. Ahora, Dios también nos ha dejado una responsabilidad personal. Debemos hacer al menos 3 cosas. La primera, la del medio. Debemos renovar nuestra mente. Debemos renovar el tipo de pensamientos que nos permitimos en nuestra mente. ¿Cómo se hace eso? Llenando nuestra mente con las palabras de Dios, con la verdad de Dios. Y ese es un trabajo que no puedo esperar yo allí sentado a que lo haga Dios por mí. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Renueva el espíritu de tu mente, renueva el tipo de pensamientos que te permites, que manejas. Y hay otra cosa que debes hacer también. Debes despojarte del viejo hombre, porque está viciado, porque te transmite mentiras como si fueran verdades, te hace creer mentiras como si provinieran de Dios. Así que eso es algo que tú también tienes que hacer. Después de llenar tu mente con la palabra de Dios, después de que la palabra de Cristo more en abundancia dentro de ti, ahora tú tienes algo más que hacer. Detectar las mentiras que te estás creyendo y desecharlas. Desecharlas. Detectar las sugerencias que te hace el Ismael que llevas dentro. Y a cada uno, el Ismael nos intenta engañar de diferente manera, porque cada uno, ya hemos visto, somos muy diferentes, ¿sí o no? Tenemos personalidades diferentes. Al eneatipo 1, el Ismael, ¿sabes lo que le dice? Si quieres ser valioso, tienes que cambiarlo todo. Tienes que mejorarlo todo. Es más,
Tú tienes que mejorar y cambiar a tu esposo, a tu esposa. Tú tienes que mejorar a tus discípulos. Tú tienes que mejorar a tu jefe. Esa es tu responsabilidad. Y tú vives como si fuera una exigencia divina. Y es una mentira que te estás creyendo. ¿Y sabes a dónde te va a llevar esa mentira? A sufrir mucho, al agotamiento, al dolor, a la frustración, a la ira. Reprimida, pero a la ira. Así que cuidado con esas mentiras porque te pueden pasar factura. En el tipo 2 también escucha sus propias mentiras. Dios solo me va a amar si soy útil para los demás. Seré amado si suplo necesidades de los demás. Me amarán si sirvo a las personas, si les ayudo de alguna manera, entonces seré digno de amor. Eso es una mentira que el Ismael, el viejo hombre, está queriendo transmitirnos para que seamos esclavos. En el tipo 3, ¿qué mentiras? Se cree, ¿soy valioso si consigo logros, si tengo éxito, si soy reconocido por algo que haya hecho? Cuanto más objetivos logra alcanzar, más valioso seré. Y es otra mentira que tenemos que detectar y de la cual nos tenemos que despojar. En el tipo 4, el especial, él que dice, debo ser único y especial, debo llamar la atención para ser digno de amor. Debo resaltar de cualquier manera. Y hay gente que resalta pues haciendo cosas muy especiales en positivo, pero hay gente que dice, como no puedo resaltar por lo bueno, pues voy a resaltar por lo malo y voy a dramatizar. ¡Ay, qué víctima soy! ¡Ay, lo que yo he sufrido! ¡Ay, vaya vida que yo he llevado! Y empiezan a mostrar que es que nadie ha sufrido tanto como ellos, y lo que hay detrás es una mentira que se han creído de que deben ser especiales para ser dignos de amor. El tipo 5, ¿qué mentiras cree? Cree la siguiente: mi conocimiento me va a dar seguridad. Mi conocimientos me va a dar valor. Si logro saber mucho, no necesitaré a nadie. Y eso le encanta en el tipo 5. No necesitar a nadie. Solo estar con la gente cuando él lo decide, cuando le apetece. Y eso es una mentira, una mentira. En el tipo 6, ¿qué dice? Debo de estar preveyendo todos los peligros que hay a mi alrededor para estar seguro. Si me relajo un poquito, si no estoy alerta, entonces estaré en peligro. Y entonces, claro, está con el cortisol a tope, el enatipo 6. Está en estado de alerta y llega un momento en que colapsa. El enatipo 7, necesito experiencias sensacionales, necesito placeres para ser feliz. El dolor, el sufrimiento no es bueno, hay que alejarlo, hay que alejarlo. Y entonces vive también preso de esa mentira, que suena bien, pero es una mentira al fin y al cabo. En el tipo 8, debo de ser fuerte, controlarlo todo para estar a salvo. El mundo es un lugar donde los que progresan son los fuertes, a los débiles se los comen. Así que yo tengo que ser fuerte. No puedo abrir mi corazón, no debo mostrar mi vulnerabilidad, mi fragilidad, porque a los débiles se lo tragan en este mundo. Así que, y esa es una mentira que también creen los enatipo 8. Y los enatipo 9 tienen sus propias ideas engañosas. Mi paz depende de evitar los conflictos a toda costa. Si logro evitar los conflictos a toda costa, si le doy la razón a todos, aunque estén errados, yo estaré bien, estaré en paz. ¿Te das cuenta? El engaño. Tu paz depende de lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer. Ya no depende de Cristo. Son mentiras del viejo hombre de las que debemos despojarnos, pero a veces son presentadas con tal sutileza que no somos conscientes de que vienen del mismo infierno esas ideas. Y tenemos que detectarlas, y quiera Dios que lo que hemos visto esta mañana nos haya podido ayudar para poner el foco sobre algunas cosas que nos estamos diciendo y que creemos que a veces vienen de Dios y no lo son. Tenemos que desechar esas mentiras. Y lo tercero, que es nuestra responsabilidad, que dice este versículo, tenemos que vestirnos. Después de despojarnos del viejo hombre, de estas mentiras, ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre, según la verdad, la justicia y la santidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues que cuando yo me he llenado con la verdad de Dios y he detectado las mentiras que vienen de mi viejo hombre, ahora tengo que tomar una decisión. ¿En base a qué voy a actuar? ¿A las verdades de la palabra
o a las mentiras que me digo a mí mismo? Y entonces, si decido actuar en base a la verdad de Dios que conozco, estaré vestido del nuevo hombre y empezaré a ser tocado por Dios progresivamente, empezaré a tener esa experiencia de transformación de la que hablábamos el primer día. Dejaremos de ser tan paralíticos como lo somos ahora. ¿Sí? ¿Me hago entender? Así que, hermanos, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en esta época de la gracia. Llenar nuestra mente de las verdades de Dios, detectar las mentiras y vivir de acuerdo a esas verdades que son de Dios. Y eso es lo que dice también Pablo en 2 de Timoteo. En el versículo 5, él nos dice que seamos como atletas que luchan legítimamente según las reglas para ser coronados. Y este es un principio importante. Debes luchar legítimamente. No sé si habéis visto hace unos días a una atleta en los Juegos Paralímpicos, una atleta española, se llama Elena Compost, no sé si la habéis visto, ella es invidente y corría la maratón. Llegaba a meta en tercer lugar, es decir, iba a acceder a la medalla de bronce, nadie le seguía por detrás. Y sabéis que los atletas invidentes corren con un guía y están atados a una cuerda. Está automáticamente prohibido soltar esa cuerda. Si esa cuerda se suelta, quedas descalificado. Bueno, esta chica venía corriendo, estaba a punto de cruzar la meta, 10 metros le faltaban, y a su guía le da un tirón en la pierna, un calambre, y ella, que no ve, pues la reacción natural es, se asustó, soltó la cuerda y se preocupó de él, que qué le pasaba. Él se levantó, volvieron a coger la cuerda y él iba cojo y llegó a la meta. Nada más llegar a la meta la notificaron que estaba descalificada porque había incumplido una de las reglas de la competición, había soltado. Y se ha creado un revuelo porque, ella estaba totalmente destacada y fue algo inconsciente, el soltar la cuerda, fue en un contexto de humanidad, ¿no? Pero le han quitado la medalla de bronce y ahora está el Comité Olímpico Español recurriendo para que la den la medalla. Pero el Comité Olímpico dice que no ha luchado, no ha corrido legítimamente. Y ahí están, en ese careo. Pero a lo que voy yo es que en la vida espiritual pasa lo mismo. Si tú no corres la carrera de la fe siguiendo las reglas, no vas a ser coronado, no vas a ser recompensado, no vas a experimentar las bendiciones que Dios promete para nosotros. ¿Y cómo es correr legítimamente? ¿Cómo es ser un cristiano que corre legítimamente? Para mí tiene que ver con cómo usas tú la palabra de Dios. ¿Cómo usas tú las verdades de Dios que ya están en tu mente? Si las usas de manera correcta, si las usas dentro del contexto apropiado, porque podemos usar la palabra de Dios en nuestra vida para transformar nuestra mente, pero usarla fuera de contexto. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y podemos decirlo cuando vamos a un examen. No hemos estudiado nada, pero decimos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que llegamos al examen y cateamos. La palabra de Dios no funciona. La palabra de Dios dice que todo lo puedo, pero no ha sido verdad. ¿Será que Dios me ha engañado? ¿Será que la palabra de Dios ya no es viva y eficaz? ¿Será que es de otro tiempo, ¿no? Es anacrónica realmente, como dice la sociedad. No, lo que pasa es que la palabra de Dios tiene un contexto. Las promesas de Dios tienen un contexto. Y ese pasaje de Filipenses 4:13, el contexto no es que tú haz lo que tú quieras, que el Señor te va a traer éxito y vas a progresar. Porque si estás en Cristo, vamos, ¿te quieres comprar un coche? Adelante, cómpralo, aunque no tengas dinero, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vamos, hazlo. Eso no es lo que está diciendo esa palabra. Lo que está diciendo Pablo, si miras los versículos anteriores y posteriores, es que Pablo sabe tener contentamiento en cualquier situación. Que está en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar feliz y contento. Que estoy en escasez, que no tengo ni para comer hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar contento en esa situación también. Puedo estar estable. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cualquier situación, ¿estás enfermo? Todo lo puedes en Cristo. Puedes tener contentamiento en esa situación.
¿Estás sano? Puedes tener contentamiento. Todo lo puedes en Cristo. Ese es el contexto, ¿sí? Las mujeres callen en la congregación. ¡Aleluya! No pueden hablar, no pueden orar en voz alta, no pueden profetizar, no pueden cantar. ¿Realmente dice eso la palabra? Si usas así la palabra en tu relación con las mujeres, no estarás siendo un atleta que lucha bajo las reglas. Porque si tú miras los versículos anteriores y posteriores, te vas a dar cuenta de que eso se lo dice a Pablo a unas mujeres en Corinto que estaban generando cierto desorden en los cultos. Así como había otros hombres que usando el don de lenguas generaban caos y desorden en los cultos. Y le dice exactamente a los mismos, lo mismo, que se callen, que hablen por turno, que no hablen todos a la vez. Así que, qué importante es usar la palabra legítimamente para poder obtener las promesas que Dios tiene en mente con cada versículo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Así que es importante, hermanos, y es responsabilidad nuestra, usar bien la palabra cuando estemos en esta guerra contra Ismael. Porque si no, no te va a funcionar. No vas a ser coronado, no va a haber premio, no va a haber recompensa. Necesitamos usar adecuadamente y por lo tanto tenemos que cultivar una relación adecuada con la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos en tener una relación profunda e íntima con la palabra de Dios. Fijaros este gráfico, que es un gráfico que me gusta mucho utilizar para explicarte cuál es el tipo de relación que debes tener con la palabra de Dios. ¿Cómo sería esforzarte en la gracia de escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Y habla este gráfico de 6 experiencias que deberíamos cultivar todos para ser buenos atletas espirituales. La primera experiencia está en el dedo meñique. Escuchar la palabra. Tienes que desarrollar el hábito de escuchar la palabra. Escucharla mientras está siendo expuesta por alguien, por ejemplo, como aquí, o en un culto de domingo, o a lo mejor en YouTube, escuchas a algún predicador saludable, y escuchar la palabra es un hábito muy saludable, es una responsabilidad personal que Dios nos ha dado, tienes que escuchar, pero no te quedes ahí, porque hay gente que vive solo escuchando la palabra. Hay que pasar al siguiente nivel, que es leer la palabra. No, si yo escucho un montón de predicaciones, y son bíblicas, no, ya, pero no es suficiente. Dios te llama a leer la Biblia. Busca el plan de lectura que más te encaje con tu personalidad. No hay uno solo ideal, pero lee la palabra. Pero no te quedes ahí, porque necesitas seguir profundizando en tu relación con la palabra. Tienes que ir al estudio de la palabra. Y estudiar se diferencia de leer en que empiezas a tomar notas, empiezas a tomar apuntes de lo que estás leyendo, empiezas a sacar principios, verdades que están ahí subyaciendo en la lectura del pasaje que tenías ante ti. Pero no te quedes ahí. Siguiente experiencia tiene que ver con memorizar la Escritura. No es suficiente con tomar notas, sino que también tienes que retener las verdades, los versículos que están expresados en tu Biblia. Tienes que repasarlos una y otra vez de manera que se vuelvan familiares en ti. Que los controles más o menos, que los puedas repetir. Luego meditar tiene que ver con reflexionar, darle tiempo, lo que se llama rumiar, ¿no? En términos bíblicos. Darle vueltas a esa verdad que estás memorizando, intentar sacarle el jugo. Y finalmente, un paso que solemos olvidar mucho es el de aplicar, el que está aquí. Aplicar. Esas 6 experiencias deben ser cultivadas en nosotros para que la mente de Cristo se manifieste en su máximo esplendor. Y repito, hermano, esa es una responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Tú tranquilo, túmbate en el sillón, que yo me encargo de que escuches, de que leas, de que estudies, de que memorices, de que medites y de que apliques. Tú no te preocupes, tú no tienes que hacer nada. Tú estás bajo la gracia de Dios. No. Lo que Dios dice es esfuérzate en esa gracia que yo te he dado. Y hermanos, en esta tarde quiero que hagamos algo práctico. Quiero ayudaros dándoos un método de estudio bíblico que podéis aplicar para tener esta experiencia que acabamos de definir de las 6 acciones de esta mano, ¿sí? Y quiero que hablemos un poco acerca del método de estudio inductivo. Quiero que sea muy práctica esta sesión,
Porque a mí me interesa muchísimo, no que te emociones escuchándome, sino me interesa muchísimo que te vayas con algunas ideas prácticas que te ayuden en el día a día, después de que volvamos de este retiro. Entonces quiero darte algunas pautas muy sencillas de un método que podrías implementar en tu devocional para poder cultivar esta mente de Cristo, para poder ser un atleta espiritual que lucha legítimamente conforme a la palabra, para que te asegures que lo que aplicas en tu vida viene de Dios y no viene de otra fuente. Entonces, déjame que te explique un poco en qué consiste el método de estudio inductivo. Muy sencillo, consiste en hacer preguntas a la Biblia, ¿vale? Ahora, eso sí, consiste en hacerle preguntas y dejar que la Biblia la responda. Porque ya lo hemos visto en Hebreos 4, el viernes, que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Está viva. No necesitas tú darle vida por ti mismo. Ella ya tiene vida propia. Está viva. Pero a veces la forma en la que estudiamos la Biblia, ¿sabes cómo es? Como un ventríloco. Le ponemos nosotros la voz a la Biblia. Le hacemos una pregunta y damos nosotros la respuesta. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Buscamos y decimos, pues, señor, buscamos un versículo y, ya sé, esta es la respuesta, me interesa. ¿Por qué? Porque me ha interesado la respuesta y me la quedo. Eso no funciona, eso no es el método de estudio inductivo. Ese es el método de estudio, pues eso, muy particular tuyo, ¿no? Pero no puedes ser un ventríloco, no puedes ser alguien que le ponga voz a la Biblia, tu propia voz. Tienes que dejar que su propia voz llegue a tu corazón. Entonces, hay algunas preguntas que son muy importantes. Hay muchas más, pero yo te quiero dar un esquema sencillo. No sé si se ve bien. Puede que parezca complejo a la hora de explicarlo, pero lo vamos a practicar y ya veréis cómo es más sencillo de lo que parece. Pero yo divido el estudio inductivo en 3 partes. Una primera parte que es la parte de observación, una segunda parte que es la parte de la interpretación y una última que es la de la aplicación, ¿vale? La primera parte, observación, se trata de hacerle preguntas al texto para que el propio texto me dé respuestas. Entonces yo escojo un pasaje y bueno, se le pueden hacer muchas preguntas, pero hoy te quiero animar a que hagas al menos 3 preguntas en tu estudio. 3 preguntas solo. Se pueden hacer muchísimas, pero hay 3 que con esas puedes sacar mucho alimento espiritual. La primera, ¿quién o quiénes son los protagonistas de este pasaje? Normalmente cuando tú estudias un pasaje de la Biblia, siempre hay personas que están formando parte de la trama de ese versículo. Se trata de encontrar a esas personas y escribirlas. ¿Vale? ¿Qué se nos dice? ¿Qué se nos dice acerca de esas personas? Necesitamos descubrir cuáles son los hechos, las palabras, las acciones que esas personas están llevando a cabo. Y finalmente, una última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo que hacen estas personas? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué les pasa lo que les está pasando? Y todas esas respuestas las tenemos que sacar del texto. Si no hubiera respuesta para esa pregunta, yo no escribo nada. ¿Me entendéis? Porque no somos ventrílocos. Somos periodistas que están preguntando a la Biblia y dejamos que ella nos responda. ¿Hasta aquí me seguís? ¿Sí? Estas son las preguntas de observación. Solo el texto me habla. Yo no aporto nada de mi propia cosecha. Dejo que sea la Biblia la que me responda. Segunda sección, la de interpretación. Y aquí vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa lo que dice la Biblia? Y tú dices, bueno, ¿a qué te refieres? Lo que dice, eso es lo que significa, no siempre. Hay un pasaje que dice que si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, ¿qué hagas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sacártelo? ¿Echarlo fuera? Porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que al infierno con los dos, ¿no? Eso es lo que dice el texto. ¿Pero qué significa? ¿Que si yo miro una dirección que no me conviene, que me saque un ojo literalmente? No. Es una metáfora. Lo que significa es que aparte mi vista de aquellas cosas que me pueden causar tropiezo. Si yo estoy mirando una serie que me está estimulando indebidamente la sexualidad, no me tengo que sacar el ojo. Con que apague la tele o me levante y me vaya a otro sitio a mirar otra cosa, es suficiente. ¿Veis la diferencia entre lo que dice y lo que significa? A veces lo que dice es lo mismo que significa, pero no siempre.
porque la Biblia está escrita con recursos literarios como la metáfora, la analogía, los símbolos, y no siempre lo que dice es lo que significa. Ahora, en esta interpretación, lo que significa suelen ser principios absolutos, atemporales, que son con los que yo me tengo que quedar. Así que en la parte de la interpretación, la pregunta que yo voy a hacer es ¿cómo se puede aplicar este pasaje a mi vida hoy, que vivo en este país y en este tiempo, en el siglo XXI? Hay principios en la Biblia que son para todas las épocas y todas las personas. Hay otros que no. Hay otros que son para una época concreta de la historia de la humanidad. ¿Me seguís? ¿Sí? Aquí sacaríamos los principios y en base a esos principios empezaríamos a trabajar en la tercera parte, la aplicación. Y a veces la aplicación me puede llevar a alabar, a veces la aplicación me puede llevar a confesar un pecado, me puede llevar a una acción de obediencia o me puede llevar a reclamar una promesa o a interceder por algo. Pero lo que sí es importante es que nuestro estudio acabe con acción. Porque hemos dicho que nuestra responsabilidad es vestirnos del nuevo hombre. Y vestirnos del nuevo hombre implica acción. Actúo en base a la verdad que ha sido sembrada en mi mente. Dejo de ser un oidor o un estudioso de la Biblia para pasar a ser un hacedor de la Biblia. Pero como yo no defina en mi devocional cuál es la acción que voy a cometer después de mi estudio, me va a pasar el día y voy a ser simplemente un estudioso de la Biblia, un oidor de la Biblia, pero nada más. Y eso no transforma. Eso no transforma. Así que, ¿veis el esquema, hermanos? ¿Sí? ¿Os queda más o menos claro? ¿Lo practicamos? ¿Sí? ¿Os parece? Vamos a practicarlo y quiero proponeros que estudiemos Mateo capítulo 4, los primeros 11 versículos. Vamos a estudiar las 3 tentaciones de Jesús. Y las vamos a estudiar por separado, porque en nuestro estudio bíblico, no necesariamente, en nuestro estudio bíblico diario, digo, no necesariamente tienes que meterte un capítulo por día. Si puedes, genial. Pero a veces, si estudias y analizas bien 4 o 5 versículos, si logras hacer este trabajo inductivo con 4 o 5 versículos, tu vida puede ser transformada. Tu vida puede ser tocada por Dios. Así que no te impongas excesivas cargas, porque eso puede hacerte pues una persona un poco fructífera, ¿vale? Así que no te preocupes si tienes que estudiar, por ejemplo, 4 versículos, como es el caso que vamos a hacer aquí. Vamos a leer el pasaje. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que es un pasaje que conocemos bastante bien, ¿no es cierto? Muy bien, pues vamos a aplicar el método inductivo. Vamos a intentar aplicar poco a poco estas fases que hemos estado mencionando. Empecemos con la parte de la observación. ¿Qué dice el texto? Lo que dice el texto, no lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, en primer lugar vamos a hacerle la pregunta de quién o quiénes son los protagonistas de este pasaje, ¿vale? Yo aquí lo que haría es empezar leyendo desde el principio. Y me paro en cuanto encuentro a un personaje. Por ejemplo, en este caso, el primer personaje, ¿quién sería? Jesús. Ya está, ya tengo ahí el primer personaje detectado. Lo anoto. Jesús. Ahora, voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice acerca de Jesús? Y aquí es muy importante observar los verbos, porque estamos buscando las acciones asociadas a ese personaje. ¿Qué se nos dice de Jesús? ¿Qué diríais vosotros? ¿Qué fue? ¿Fue llevado a dónde? Al desierto. Jesús fue llevado al desierto. ¿Qué más se nos dice? Para ser tentado, sí, muy bien. ¿Qué más dice? Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Qué más se nos dice? ¿Tuvo hambre? ¿También se nos dice eso? ¿Qué más se nos dice? Se le acercó el tentador y le
Le lanzó un desafío, ¿no? Oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué pasar hambre? Chico, usa tus poderes para satisfacer tus necesidades, ¿no? Convierte las piedras en pan. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Y qué más? ¿Nos dice algo más? ¿El qué? Respondió Jesús al tentador. ¿Y cómo le respondió? Con la palabra. Le lanzó un versículo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Vale? Hasta ahí ya hemos analizado un poquito acerca de Jesús, lo que se dice de él. ¿Y por qué creéis que fue llevado al desierto? Ya lo hemos dicho antes, pero ¿por qué fue llevado al desierto? Para ser tentado, ¿vale? ¿Y por qué ayunó 40 días y 40 noches? ¿Por qué ayunó? Si alguien está hablando, hable más alto que estoy... ¿Por qué creéis que ayunó? No lo dice explícitamente, y por lo tanto en un estudio bíblico, si no lo dice explícitamente, yo no quiero ponerle mi voz a la Biblia. Pero podríamos intuir, por el versículo que ha citado Jesús, de que fue un mandato del Padre para su vida. No quería cortar el ayuno Jesús, ¿por qué? Porque el Padre le había encomendado que ayunara hasta que se cumpliera el tiempo determinado. Pero no lo dice la Biblia, por lo tanto quizás no deberíamos ponerlo. ¿Por qué se le acercó? O sea, ¿por qué tuvo hambre? ¿Por qué tuvo hambre Jesús? Porque era humano y porque llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Y eso es normal, ¿no? ¿Por qué vino el tentador para tentarle? ¿Por qué? Porque estaba débil, le vio debilitado y cuando Satanás ve una debilidad en el ser humano, le encanta ir allá, ¿no? Él se conecta con las debilidades de los seres humanos. ¿Y por qué le respondió Jesús con un versículo de la Escritura? ¿Por qué creéis? No, ¿por qué creéis? No. ¿Por qué? Según la Biblia. ¿Sí? ¿Y? ¿Y era verdad? ¿Vale? Muy bien. ¿Sí? ¿Es correcta la respuesta, hermana? Ahora, la Biblia, como no lo dice en este pasaje, no lo reservamos. Pero sí podemos usar otros pasajes para poder responder a esta pregunta. Si conocemos más Biblia, pues podemos ir a Efesios 6, por ejemplo, y ver que en los complementos de la armadura de Dios de la que Pablo nos habla, nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y que es el arma para luchar contra el enemigo. Así que está muy bien. Aunque en este pasaje no lo dice, si lo sabemos, lo ponemos. Pero si no lo sabemos, no añadamos nada que no diga el texto, ¿vale? ¿Veis cómo funciona más o menos? Vamos con otro personaje de estos versículos. ¿Quién sería otro personaje que aparece en este texto? ¿El diablo? El espíritu. ¿Qué tipo de espíritu es ese? ¿El espíritu quién? El Espíritu Santo. Así que aparece el Espíritu Santo también en este pasaje. ¿Y qué se nos dice de él? ¿Qué se nos dice del Espíritu Santo? Llevó a Jesús al desierto. ¡Wow! ¿No le llevaron sus pecados al desierto? ¿No le llevaron el diablo al desierto a Jesús? Sino que fue el Espíritu Santo. ¿Se nos dice algo más del Espíritu Santo? No. ¿Por qué? ¿Por qué le llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? ¿Por qué? ¿Lo dice ahí? ¿Por qué? Para ser tentado por el diablo. ¡Wow! Es el Espíritu el que le pone cara a cara con el diablo. Interesante. Vamos con algún personaje más. ¿A quién veis ahí? El diablo, que tiene también otro nombre. El tentador. Así que yo pondría diablo / tentador. Es la misma persona o es el mismo ser, pero es interesante que usa esos dos términos y por algo lo hará. Ninguna palabra está puesta ahí por casualidad en la Biblia. El diablo, que es adversario, tentador, ¿vale? Ahora, ¿qué se nos dice del diablo? ¿Qué se nos dice? ¿El qué? Vino a Jesús a tentarle. Vino a tentar a Jesús justo en el desierto. ¿Y qué más se nos dice? ¿Qué más rescataríais de...? Y le habla. ¿Y le habló? Le propuso, le hizo una propuesta, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué vino al desierto? ¿Por qué le quiso tentar? ¿Y por qué le lanzó esa propuesta? ¿Cuál creéis que...? ¿Para qué? Para probar su fe, probablemente. ¿No lo dice ahí? Por lo tanto, si no lo dice, pasa palabra. ¿Vale? Pasa palabra. Pero sí, si tú lo ves claro, si tú ya sabes, te enriqueces poniéndolo, ¿vale? ¿Habría algún personaje más en la historia? ¿Sí o no? El Padre. ¿El Padre? ¿Dónde lo ves? Cuando Jesús habla y se defiende con la palabra. Sí. ¿Y qué? Escrito está, no solo de la boca de Dios. Muy bien. Ese Dios es el Padre. Muy bien. Mira, fíjate, si no lo analizas, se te puede pasar, pero aparece el Padre en este versículo. ¿Y qué dice el Padre? ¿Qué dice? Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué dice? Viviremos de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso no lo dice del Padre. ¿Que Dios habla? ¿Que Él transmite palabras? ¿Sí? De su boca salen palabras, ¿vale? ¿Y quién más? ¿Hay un personaje más? No. El hombre. El hombre. Los seres humanos también aparecen aquí. ¿Y qué se dice de ellos? No solo viven del pan físico, tienen necesidad de otro tipo de pan. ¿Cuál es el pan? El pan espiritual, la palabra de Dios. Y por eso Dios el Padre suelta por su boca palabras, porque el hombre necesita la palabra de Dios. El hombre la necesita. Y por eso el hombre tiene que comerse la palabra de Dios, porque la necesita para vivir. ¿Veis? ¿Sí? Pasemos al siguiente bloque. Fíjate lo que nos ha llevado, ¿eh? O sea, que no me digas que no puedes sacar nada de 4 versículos. Hemos sacado ya bastantes cosas, pero vamos a la parte más crucial ahora. Esta es importante, pero vamos a la crucial, interpretación. En base a todo lo que nos ha dicho la palabra hasta ahora, ¿cuáles serían algunos principios para nosotros, principios universales que podríamos aplicar nosotros, que son para nosotros? Porque aquí está hablando de Jesús, de una etapa en la vida de Jesús. ¿Pero hay algo para mí de esta historia? ¿Hay algún principio? ¿Qué me decís? Definidme los principios en frases. ¿Cuáles serían algunos principios? ¿El qué? Nosotros vamos a ser llevados por Dios, por el Espíritu Santo, al desierto. ¿Sí? ¡Ay, si yo soy hijo de Dios, qué hago en el desierto! Chico, está claro, ¿no? No tengas falsas expectativas acerca de Dios. Dios te va a llevar al desierto. Si llevó a Jesús al desierto, cuanto más a ti también. Te va a llevar al desierto. ¿Qué más? ¿Qué más principios? Vamos a ser tentados. No, porque el maligno no me toca. Sí, eso lo dice la Biblia, pero ¿cuál es el verdadero contexto de ese pasaje? ¿Que no me va a poder tocar de ninguna manera? No, sí, hay maneras en las que sí te va a tocar. Lo que no puedes poseerte, lo que no puedes controlarte totalmente, pero te puede poner zancadillas el diablo. Así que sí, vas a ser tentado. No tengas una expectativa diferente. ¿Qué más? ¿Qué más principios? ¿Algún principio más? ¿Veis ahí? ¿El qué? Sí, muy bueno. Ese es un principio. Satanás está observando y va a tomar nota de tus debilidades. Si algún amigo te ha defraudado y te sientes decepcionado, el diablo dice, ¡al ataque! Si estás te sientes vulnerable a nivel sexual, el diablo va a decir, ¡al ataque! Vamos a poner imágenes, vamos a poner personas que vayan vestidas de una manera exuberante para poderle poner una zancadilla a este hijo de Dios. Claro que sí, él está observando. Estuvo desde el primer día del ayuno de Jesús y fue cuando detectó ese momento de debilidad que atacó. Que atacó. El diablo va a usar nuestras debilidades. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿El ayuno es importante? El ayuno es importante. Ese es un principio. Ahora, hay gente que coge este versículo y dice, hay que ayunar 40 días y 40 noches. ¡Aleluya! El ayuno del Señor. Había un libro, el ayuno del Señor, que era de 40 días y 40 noches, porque Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días y 40 noches. Moisés ayunó. Nosotros tenemos que ayunar. ¿Ese es un principio universal para nosotros? ¿No? ¿Por qué sabemos que no es un principio espiritual? Porque no hay ningún mandamiento que nos diga, debes ayunar 40 días y 40 noches.
Solo se relatan experiencias en las que personas ayunaron 40 días y 40 noches. Ahora, sí que hay versículos que dice, cuando ayunéis, porque doy por hecho que tenéis que ayunar, no seáis como los hipócritas. No vayáis allí con el rostro demacrado y, ingenio, ayuno, mi abuela me la aliento, estoy ayunando. No vayas alardeando de que eres muy espiritual porque ayunas. Tienes que ayunar, pero no necesariamente 40 días y 40 noches. El principio no es el número de días, ¿vale? Puedes ayunar medio día y puede ser muy efectivo. Puedes ayunar un día y puede ser muy efectivo, ¿vale? O sea, es algo importante. ¿Alguna cosa más? ¿Algún principio más? ¿Eh? ¿Y eso qué te dice esa...? Tenemos que tener la Biblia ahí en nuestro interior para poder responder ante las asechanzas del diablo. Si no manejas la Biblia, si no la retienes en tu mente, no te vas a poder defender adecuadamente de los sutiles ataques del enemigo. No vas a detectar las mentiras que el diablo te está introduciendo. Necesitas conocer la palabra. La palabra es un arma. La palabra es un arma. Bueno, ¿lo veis así, hermanos? ¿Sí? Vale, pues vamos a la última parte. O sea, fijaros la cantidad de principios que hemos sacado de 4 versículos. Ya tendrías ahí mucho material, mucha materia prima para comenzar a vestirte del nuevo hombre, para dar algunos pasos de obediencia, para dar algunos pasos que te permitan experimentar la transformación de Dios, el toque de Dios. ¿Cuáles serían algunos pasos? O sea, por ejemplo, algún motivo de alabanza. Si yo dijera, venga, voy a alabar a Dios. ¿Por qué le alabaría yo a Dios después de leer este versículo? Dios, gracias por tu palabra. Es puro alimento para mi alma. Muy bien, Michael. ¿Alguna cosa más por la que podamos alabar después de lo que hemos aprendido en nuestro estudio? Venció el diablo en el desierto. Gracias, Señor, que tenemos el poder de resistir al diablo como lo hizo Jesús y Él huirá de nosotros cuando le resistamos. Muy bien. Siguiente aplicación. A ver. ¿Algún error que pudiéramos confesar en base a los principios que hemos detectado? La no confianza en Dios. Desarrollame un poquito más, José María. Yo lo veo así. Sí. Cuando viene la tentación o viene el viejo hombre que está intentando alabar al Señor y lo primero que tiene en la cabeza es que tú has fallado, pues ahí está el Espíritu Santo, que el Señor es nuestro abogado, por ejemplo, Muy bien. que nos defiende, que su sangre nos limpia y que nuestro pasado no puede estar marcando nuestra vida siempre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tengo que mantenerme firme cuando venga el día malo y recordando lo que Dios dice acerca de mí, no lo que me está diciendo el enemigo. Muy bien. ¿Algún error más? Contra nuestra identidad. Muy bien. Si dejamos que el enemigo decida por nosotros y nos ponga sus pensamientos. Claro. Sí, muy bien. Hoy en día el diablo se disfraza de amigo, de amigote, con los hijos, ¿no? Y dice, y llega un amigo y dice, oye, tío, si eres un hombre, acuéstate con tu novia, tío, ¿no? Que si no eres un flojera, ¿no? Y te hace, pues eso, cuestionar que tu verdadera identidad, tu hombría, en base a los criterios de este mundo. Muy bien. ¿Habías levantado la mano? Era eso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna promesa que pudiéramos reclamar? ¿Hay alguna promesa que pudiéramos reclamar de lo que hemos visto aquí? ¿Cuál? Muy bien, efectivamente. El Espíritu está conmigo en el desierto. El Espíritu está conmigo en medio de la tentación. No estoy solo. No estamos solos. ¿Qué más? ¿Alguna promesa más? Muy bien. La palabra de Dios es alimento, me nutre, me fortalece. Con esto puedo tirar para adelante. Muy bien. Y luego, pues, podríamos hacer una oración, ya sea dirigida a nosotros, hacia nosotros, o en base a nuestras necesidades, o una oración orientada en otras personas, ¿vale? ¿Hacemos una más rápido? ¿Sí? A ver, vamos a ver la segunda tentación de Jesús. Y con esto terminamos. Segunda tentación, Mateo, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. 3 versículos, solo 3 versículos, hermano. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Comencemos con la parte de la observación. ¿Quién o quiénes son los protagonistas de este pasaje? Analicémoslo desde el principio. ¿Cuál es el primer personaje que aparece? El diablo. El diablo / tentador, ¿sí? Segundo personaje, ¿cuál diríais? Jesús. ¿Algún personaje más? Los ángeles aparecen ahí. Dios, Dios Padre también aparece, ¿vale? Así que ahí tenemos a los protagonistas de estos versículos. ¿Qué se nos dice acerca del diablo? ¿Qué se nos dice? Le llevó a la santa ciudad. El diablo le guió a Jesús a la santa ciudad y lo puso ahí, en el lugar más alto del templo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dice del diablo? ¿De qué manera? ¿Le habló? ¿Y con la palabra ahora? Con la palabra. Curioso, ¿ahora quién está usando la Biblia? El diablo. Interesante. Escrito está. Como te veo que te gusta mucho citar la escritura, te la voy a citar yo también. Claro, a la primera no le citó, pero cuando Jesús le responde con la escritura, dijo, ay, ya le he pillado la estrategia a este hombre. Ahora voy yo a usar también la escritura. Y le suelta un versículo. Un salmo. Vale. Un poco más del diablo. ¿De Jesús qué dice? ¿De Jesús qué se nos dice? Le volvió a contestar con otro versículo, ¿vale? No tentarás al Señor tu Dios. ¿De los ángeles qué se nos dice? ¿Eh? Son enviados por el Padre, ¿no? Dios el Padre envía ángeles. ¿Vale? Eso es interesante. ¿Y del Padre qué se nos dice? Que nos envía a los ángeles, a los hombres, ¿vale? Muy bien. Y también que le ha dicho que no me tientes, no me pidas que haga por ti algo que yo no he dicho que voy a hacer, ¿vale? En este caso, tentar, le está proponiendo el diablo que se tire, que ya Dios le va a rescatar. Y Jesús dice, no, es que el Padre ha dicho que no le tentemos, que no hagamos locuras por la fe, que los pasos que demos sean en base a lo que Él nos ha dicho, no en base a lo que nos apetezca hacer a nosotros, porque eso es tentar a Dios, ¿no? Muy bien, ¿por qué creéis que el diablo le lleva a Jesús al pináculo del templo? ¿Por qué creéis que le lleva al lugar más alto y más visible a Jesús y le dice que se tire de ahí? ¿Por qué? Esa es una conclusión a la que podemos llegar, pero no lo dice, ¿vale? Pero sí, podría ser una muy buena respuesta, es la que yo creo. Dice, oye, como los youtubers hoy en día, ¿no? Hazte una foto en el lugar más loco. ¿Y cuántos han muerto por hacerse unos selfies o tal en lugares que son absolutamente peligrosos? Pero, oye, si me sale bien, la cantidad de followers, de seguidores que voy a tener es tremenda. Esa es la propuesta que le está haciendo al diablo. Hazte un influencer y haz algo loco, algo extraordinario. Probablemente sea por eso, pero no lo dice, así que no lo pondríamos. Pero sí podemos pensar acerca de ello. ¿Por qué? ¿Para qué envía? ¿Por qué envía el Padre a los ángeles? ¿Para qué? ¿Para qué creéis? Para proteger, para estar cerca de los humanos y sostenerlos para que no tropiecen sobre algunas piedras, sobre las piedras, ¿no? Y ¿para qué envía el Padre a los ángeles? Pues también, lo hemos dicho ya, ¿no? Para que los hombres no tropecen con las piedras que a lo mejor el enemigo les pueda poner. El enemigo quiere atentar contra nuestra vida. Quiere destruirnos, matarnos. Y Dios no lo va a permitir. Y entonces envía ángeles para librarnos. Hay una canción de Marcos Vidal, Ángeles Gregarios de Lujo, que habla mucho de las acciones que habrán hecho los ángeles en favor a nosotros, que no sabemos hoy, pero que a lo mejor el día de mañana, cuando lleguemos al cielo, lo veremos. ¿Cuántas arrugas en su falda? ¿Cuántas apariciones in extremis han hecho para salvarnos de las trampas que el enemigo pone en nuestra vida, ¿no? Muy bien, vamos a la interpretación, que es muy interesante.
¿Cuáles son las verdades que podríamos aplicar? De lo que hemos visto, de todo lo que nos dice el texto, ¿qué principios universales podríamos aplicar en este lugar, en esta época en la que nosotros vivimos hoy? ¿Cuál diríais? Muy bien. Satanás es un predicador de la palabra. Satanás te conoce la palabra y de manera sutil sabe presentarte ciertos versículos de una manera que parezca que es Dios el que te está hablando, pero son versículos envenenados. Satanás no lucha como un atleta espiritual legítimamente. Él usa la palabra fuera de su contexto para destruirte a ti, para que tomes una decisión loca, no basada en la voluntad de Dios, y puedas ser destruido. Así que cuidado, hermano. No toda palabra de Dios, no todo versículo de la Biblia que viene a nuestra mente viene de Dios. Hay que escuchar con atención y analizar y cuestionar lo que recibimos, porque no todo viene de Dios. No todo lo que lees en la Biblia, no todo lo que la gente dice, así te dice el Señor, viene de Dios. Aunque sean hermanos bien intencionados, pueden estar siendo usados por el diablo. Así que hay que analizar bien lo que recibimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿Sí? Dios no va a permitir que el diablo nos toque más allá de lo que Él permita. Y nos va a proteger como protegió a Job. Y sí, permitió que Satanás tocara a Job hasta cierto punto, pero luego dijo, no toques esto, ni se te ocurra. Esta línea no la cruces. Así que sí. ¿Qué más cosas? No debemos tentar al Señor. No debemos tentar al Señor. ¿De qué manera? A veces orando por error, pidiendo cosas. Correcto. A veces podemos estar pues tomando pasos o orando por cosas que Dios ha dicho ya que no. Pero tú estás ahí, Señor, que estoy ayunando aquí para intentar torcerle la mano a Dios y conseguir que te bendiga de una manera que Dios ha dicho, no te voy a bendecir de esa manera. No te voy a bendecir de esa manera. Hay gente que dice, bueno, a ver, a mí Dios me permite tener relaciones sexuales con mi novia. Yo sé que la Biblia dice, pero es que a mí Dios me ha hablado y Dios a mí sí me lo permite. Y te lanzas a un paso loco, suicida, y luego vienen las consecuencias. No, pero, a ver, yo sé que Dios entiende que yo estoy echando unas horas extras en mi trabajo que no me están pagando y no pasa nada porque coja. A mí Dios me autoriza a coger estos 20 euros que están aquí porque además es que yo. No tientes al Señor. No digas que Dios te está guiando a robar porque Dios no contradice su palabra. No, a ver, yo sé que Dios dice que hablemos la verdad y que desechemos la mentira, pero bueno, es que a veces la mentira está justificada porque a mí Dios me ha dado paz en mi corazón. No tientes al Señor, no digas que Dios autoriza algo que ha dicho que no. ¿Tú quieres mentir? Adelante, pero no te engañes, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuál sería un poco la aplicación? O sea, ¿algún motivo para alabar a Dios? ¿Vale? Acabas con tu estudio, quieres tener un momento de alabanza al Señor. ¿En qué te enfocarías después de este estudio? ¿Por qué alabarías a Dios? ¿Hay alguna razón que podamos ver aquí? Porque Él manda a sus ángeles que nos guardan. Gracias, Señor, por los ángeles que vienen a nuestra vida. No sé cuántos tendré yo por aquí alrededor, pero sí sé que hay ángeles que guardan mis espaldas, Señor. Gracias por tu protección. Gracias. ¿Alguna cosa más? Gracias, Señor, porque me has dado la capacidad de discernir las voces que llegan a mi mente y puedo saber cuándo el diablo me está hablando. Gracias. ¿Algún error a confesar? ¿Algún error? Es bueno que la palabra sea una espada que penetre, ¿os acordáis? Que realmente saque a la luz lo oculto. Es importante, no te sientas mal porque te señale un poco la Biblia. Es bueno. ¿Qué error podría mostrarnos este texto? ¿Eh? El peligro del orgullo, ¿en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en este pasaje, el diablo tienta a Jesús con la notoriedad, con hacer algo público que llame la atención de todos los que están a su alrededor, y a la larga lo tiende como diciendo, sí, te va a salvar el Señor y te va a mostrar como un enemigo.
Sí. Entonces, a nosotros nos falta que tenéis los ojos, es decir, hacernos notar no en ese sentido, pero Sí, sí, sí. Puede ser eso. Señor, reconozco que a veces estoy muy ansioso por ser aceptado por los demás y que hago cosas para que los demás me miren y me aplaudan. Señor, reconozco que soy adicto a la aprobación. Sí, sí, lo reconozco. Que me he abierto un canal simplemente para que la gente me diga que, ¡ay, cómo molas! ¡Ay, qué guay! Qué fantástico eres! ¿No? Lo reconozco. Ahí el enemigo me ha tocado mi ego, ¿no? O sea, muy bien. ¿Algún paso de obediencia que yo podría hacer en base a lo que hemos visto? ¿Algún paso de obediencia, alguna acción concreta que yo podría hacer en ese día después del estudio? ¿Qué cosas? aprender a distinguir la palabra, porque a la vista está que muchas veces el mundo es capaz de ocultarte tanto lo que tú crees. Sí, entonces, perdona, no te he escuchado muy bien, hermana. ¿Me puedes hablar un poquito más? Sí, escudriñar las palabras. Muy bien. A veces el mundo puede Sí. llegar a tentarte por lo que tú crees Sí, que es bueno. Ya hemos visto cómo te tienta, ¿no? Con sí, la palabra, así es. con la propia palabra. Voy a estudiar la palabra de manera profunda, no solo superficial, porque ya veo que cada versículo tiene su contexto y como no lo conozca, se me cuela una falsa palabra. Muy bien. En otro momento en el que pueda estar con vosotros, me encantaría enseñaros lo que se llama la ley del contexto en el estudio de la Biblia. Y quiero daros algunas pautas para saber contextualizar un versículo. Y eso ayuda muchísimo. ¿Decías tú, Dana? Aprender a discernir la voz adecuada. Así es. Entonces, ¿cómo se hace eso? No todo lo que viene a mi mente le doy crédito de manera inmediata. Lo pongo en cuarentena, todo pensamiento. A ver. Porque puede estar la voz de Dios, ¿sí? Puede estar la voz del diablo, pero puede estar mi propia voz, hasta la voz de mi padre, que está hablando a través de mi mente. Yo os he dicho que yo soy, o me identifico con el enatipo 1, ¿os acordáis? Que es muy exigente, que siempre busca mejorarse. Y yo me he dado cuenta de que esa impronta la tengo ahí porque la voz de mi padre sigue ahí muy presente en mi interior. Mi padre siempre me estaba exigiendo siempre algo más. Yo llegaba y sacaba un 9 y me decía, joder, a ver si sacas un 10 algún día, tío. Nunca era suficiente. Nunca. Y eso en cualquier área de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nací con esa vocecilla interna de no pretendo haberlo alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino una cosa hago, prosigo, me extiendo a lo que está por delante. Y era un versículo, pero me estaba matando. Porque nunca era lo suficientemente bueno, nada de lo que hacía, y siempre quería más, y mejorarlo más, y entregarme con mayor intensidad. Y acabé fundido. Y Dios me dijo, no soy yo el que está usando ese versículo para motivarte, es tu padre. Tienes la voz de tu padre incrustada, tienes que desactivarla. ¡Wow! Para mí fue una revelación. Le dije, papá, te quiero mucho, pero tú ahí. Aquí no, ahí. Y aquí Dios. Aquí la mente de Cristo. Asumí esa responsabilidad y poco a poco se iba diluyendo la voz de mi padre, el terrenal, y se iba amplificando la voz de mi padre celestial. Increíble. Hermanos, lo vamos a dejar aquí, ¿os parece? ¿Sí? Espero que esta herramienta os pueda ser útil. El objetivo es esforzarnos en la gracia de cultivar la mente de Cristo en nosotros. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado el poder y la palabra para poder cultivar las verdades de Dios en nosotros, para dejarnos llevar por ella. Y este es un método, sencillo método que podemos utilizar. ¿Qué os parece si oramos? ¿Sí? Si queréis poneros en pie y vamos a orar al Señor. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.